Para los que no me conocen, soy Juan Tomás Vido Braceli, tengo 22 años, soy acá de la provincia de Mendoza, Argentina. Estoy en el profesorado y en la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, les comento un poco para irnos metiendo en tema, como decía antes. Yo con Tolkien realmente no empiezo realmente al principio de chico no era una película que me llamara la atención, al menos las películas. Y con el paso del tiempo pude ir aprendiendo. Pero es muy curioso cómo me meto en el mundo de Tolkien. Tengo unos amigos del colegio, creo que hay uno por acá, inclusive, que me invitan a ver la película del Hobbit, para los que la han visto. Yo ni me llamaba la atención realmente, me invitan unos compañeros del colegio a ver esa película. Voy totalmente desinteresado y desinformado de qué trataba, y me encantó. Me encantó, hoy en día soy re crítico de la película, pero en su momento fue el puente a ese mundo de Tolkien. Eso habrá sido hace unos 8 años, más o menos, y ahí me empiezo a meter en todo lo que es esto. Y bueno, después de eso, empiezo a leer, en 2 meses después de haber visto la película El Hobbit, en 2 meses de ser un mundo totalmente desconocido para mí, pasó a ser un fanatismo, básicamente. Ya a los 2 meses me había leído los libros del Hobbit y los del Señor de los Anillos, me había visto la película, toda la historia. Así que bueno, sin más decir, nos vamos metiendo en tema. Me gustaría, para empezar, que nos situemos en una escena que les voy a relatar. Y bueno, toda buena historia, como Tolkien sabía escribir muy buenas historias, vamos a empezar así. Había una vez un joven de apellido Tolkien, quien del dolor y la pérdida forjó su grandeza. Hoy, curiosamente, les voy a contar la historia del gran contador de historias. ¿Por qué gran contador de historias? Porque ya veremos más adelante a qué nos referimos con esto, ¿no? Ya veremos también cuáles fueron esos dolores a los que hago mención acá. Pongámonos entonces en la cabeza esta escena que les quiero relatar. Pónganse en uno de los lugares más terribles y cruentos que puede estar una persona en cualquier momento y espacio. En cualquier momento y espacio, justamente como digo, que es uno de los peores que se puede haber elegido, es las trincheras del Somme, en Francia, que es donde se va a dar uno de los combates más sangrientos de la historia de la humanidad. Ya después daré algunas precisiones sobre eso. Hagámonos una idea: cuerpos tirados por todos lados, cadáveres de gente muerta, personas aturdidas por escuchar tantos disparos, explosiones, gritos de desesperación por todos lados, sangre, numerosos heridos por aquí y por allá. En fin, lo que podemos decir es que ahí mismo estaba la miseria misma del ser humano, ¿no? Vamos entonces acá, en medio de esta escena terrorífica realmente, vamos a meter en la cabeza de un joven de tan solo 24 años, con inexperiencia en las armas, haciendo lo que puede, pero también consciente que entró ahí por deber, como también por la presión social que le obligó a alistarse en el ejército, sabiendo que ese era un lugar en el que no podía aportar realmente mucho. Un joven que realmente sabía que no era el lugar en el que más podía hacer, que su ambiente era la universidad, que era la investigación, pero que por deber parte a la guerra. Es aquí, en medio de esta hora de desesperación y de oscuridad, donde Tolkien, este joven de 24 años nada más, empieza a forjar sus grandes historias. El mundo de la Tierra Media, que es el mundo del Señor de los Anillos, ¿no? Dice en una carta escrita por él mismo en 1955, la caída de Gondolin y el nacimiento de Elendil fue escrito mientras estaba en licencia en el hospital, después de haber sobrevivido a la batalla del Somme en 1916. Este es el primer indicio que tenemos de un escrito de Tolkien sobre este mundo imaginario que está creando, ¿no? Casi 40 años después se publicaría la primera edición de su obra culmen, El Señor de los Anillos.
es para que nos metamos en escena, ¿no? Ahora vamos a partir, después de haber dado esta introducción, vamos a ir a lo que es la estructura, un poco cómo les cuento ahora, cómo vamos a estructurar la charla. Vamos básicamente a comentar, perdón, vamos a hacer un análisis sobre todo histórico de Tolkien. Para los que han escuchado conferencias anteriormente sobre este tema, van a notar que generalmente se empieza desde el punto de vista literario y de ahí se pasa al lado filosófico o histórico. Yo acá voy a hacer al revés, vamos a ir desde el punto de vista histórico, estudio historia, curiosamente, y de ahí vamos a saltar a lo filosófico y a lo literario. En lo personal me ha ayudado mucho, realmente, no solo a entender, a meterme un poco en la cabeza de Tolkien, sino a ver la grandeza de su obra. Ya van a entender un poco por qué. Vamos a hablar de cruces en la noche de hoy, de distintas cruces, no solo en un sentido de pasión, en un sentido de dolor, en un sentido de sacrificio, sino también como una posibilidad de redimirse, una posibilidad de redención del alma. Que es algo que es un poco el sentido cristiano de la cruz, ¿no? No es solo el lado terrible del sufrimiento, sino el lado hermoso y glorioso de la redención. Ya después les voy a ir explicando. Pasamos a lo que va a ser, a lo que llamo la primera cruz de Tolkien, que es en su misma infancia. Tolkien, bueno, presentando el tema, la infancia de Tolkien, lo que sería la infancia de Tolkien, la figura de su madre y la figura de un sacerdote llamado Francis Morgan, un sacerdote español, discípulo de un tal cardenal Newman, para los que lo conocen. Y bueno, ya después vamos a ir desentrañando un poco todos estos temas. Tolkien nace el 3 de enero de 1892 en lo que hoy es Sudáfrica, que en ese momento era colonia británica. Ya a los 3 años, de todas formas, ya está viviendo en Inglaterra junto a su madre y a su hermano menor Arthur. Desde muy chico, Tolkien sufre la experiencia de la muerte en seres queridos, ya que cuando tiene apenas 4 años fallece su padre debido a una fiebre reumática, o fiebre de las minas de excavaciones también. De esta forma, la madre de Tolkien, quien era nada más una ama de casa, se ve obligada a empezar a trabajar, obviamente en Inglaterra, como les comentaba antes. Y aquí ya empezamos a hablar de la primera cruz, porque la familia Tolkien era de creencia protestante originariamente, y por la influencia de un sacerdote llamado Francis Morgan, que aparece en imagen, la madre de Tolkien se convierte al catolicismo e inmediatamente hace bautizar a sus hijos en la fe católica. Y nada, hermoso realmente cómo la madre llega a un convencimiento de la fe católica que la va a acompañar durante el resto de lo que quedaba de su vida, ¿no? Porque, ¿qué sucede acá? La familia de Tolkien, desde la madre y del fallecido esposo, apenas se enteran de la conversión de Mabel Tolkien, abandona esta familia. Siempre se habían encargado de aportarle ingreso económico en esta difícil situación, de que ella se había quedado viuda y que necesitaba un apoyo económico para poder subsistir. Bueno, esta familia apenas se entera de la conversión a otra religión, a otra red del cristianismo que no es la suya, la abandonan y se encargan de excluirlo socialmente. Entonces la familia de Tolkien pasa a vivir en una pobreza extrema y aislados totalmente en un punto de vista social. Es entonces que en una situación de pobreza extrema, como estaba diciendo, fallece Mabel Tolkien debido a una larga enfermedad de diabetes que podría haber sido tratada, dice Tolkien, pero que debido a la situación de pobreza no pudo hacer mucho. Ella, justo antes de morir, le confía la vida de sus 2 hijos al sacerdote que la convirtió, al padre Francis Morgan. Por lo cual el padre Morgan pasa a ser inmediatamente el tutor de Tolkien y de su hermano Arthur, cuando John Tolkien, el personaje que trata esta charla, tiene nada más 12 años. O sea, a los 12 años Tolkien queda huérfano, queda a cargo, sin una familia que lo quiera proteger, entonces queda a cargo de este sacerdote, ¿no? Que inmediatamente se va a intentar hacer cargo de su subsistencia y también de la educación de estos chicos, ¿no? Que es algo
fundamental para él. Bueno, entonces, Tolkien, por ejemplo, volviendo a la figura de la madre, que podemos decir básicamente que muere por su fe, debido a que es la conversión a la fe católica la que le produce un aislamiento social muy fuerte y que muere en la pobreza, lo que le lleva entonces a la muerte, como decía. Tolkien siempre, durante toda su vida, va a decir que le hubiera gustado haber sido una persona de mayor edad, solamente para poder ayudar económicamente a su madre y a poder ayudarla a transitar esta enfermedad e intentar curarla. Uno de los grandes, la gran cruz que va a tener él, el gran dolor que va a tener durante toda su vida es no haber podido hacer nada para salvar a su madre. Dice, por ejemplo, unos años después, varios años después, en una carta: mi propia madre fue sin duda una mártir. No todos reciben de Dios el don de tener una madre que se sacrificó a sí misma trabajando y para que Hillary, o sea, el hermano de Tolkien, y yo mantuviéramos la fe. Eso es lo que dice Tolkien en una de sus cartas. Está convencido, y estuvo convencido toda su vida, de que su madre fue una mártir. No en el sentido de derramamiento de sangre, pero que sí su conversión a la fe y que la fe la llevó a la muerte. Es además algo que va a dejar Tolkien totalmente... va a dejar un signo en Tolkien que nunca le va a hacer abandonar la fe. Nunca Tolkien realmente se va a llevar a dudar de su fe, a replantearse realmente su fe, debido a que su madre había muerto debido para que él mantuviera dicha fe. Disculpen la redundancia. Pero es realmente algo que Tolkien lo va a acompañar y que va a ser muy importante en el momento de dolor de Tolkien que veremos más adelante. Porque realmente es eso. Tolkien de acá va a saber que una cosa a la que no puede renunciar por convicción es a la fe. Ya veremos después qué consecuencias tendrá esto. Volviendo al aspecto histórico, el sacerdote Francis Morgan se hace cargo entonces de la familia de los hermanos Tolkien. En 1906 les consigue asilo en la pensión de una viuda adinerada, como también el ingreso a una famosa escuela y prestigiosa escuela de Inglaterra, que es la escuela King Edward. Es en la casa de esta señora que mencionaba anteriormente, donde Tolkien conocerá a otra huérfana, una tal Edith Bratt, con quien tendrá una bellísima historia de la cual nos ocuparemos más adelante. Pero de todas formas era importante mencionar en este momento para ubicar este hecho temporalmente hablando. En esta escuela, además, Tolkien va a hacer un grupo que lo va a marcar de por vida, un grupo de amigos, un grupo con el que va a tener grandes sueños, que él mismo ese grupo se va a llamar entre ellos el TCBS, la letra es T, E, C, B, alta, S, donde eran un grupo de 4 miembros que tenían la intención y el sueño de ser grandes humanistas e intelectuales. Es acá donde Tolkien comienza a forjar las raíces de lo que será su mundo literario. Cuando Tolkien empieza a escribir y a compartir sus escritos con los que son en ese momento sus mejores amigos, y con los que transitaría también su ingreso posterior a la universidad, en la que él iría a Oxford junto con otros de sus amigos, y los otros 2 irían a Harvard. Volviendo, y para cerrar, un paréntesis, para cerrar con la figura del padre Morgan, este se preocupó y ocupó hasta su muerte en 1935 de la subsistencia y de la formación de John Tolkien y de su hermano Arthur, dejándole inclusive buena parte de su herencia luego de su muerte. Años después, diría Tolkien en sus escritos que fue un padre en el sentido paternal, en el sentido de un papá, ¿no? Fue un verdadero padre para él. Cerramos acá entonces lo que sería la primera de las cruces de Tolkien. La cruz de la muerte de su madre, que lo va a llevar a la firme convicción de mantener la fe católica. Pasamos entonces a lo que es la segunda cruz que se presenta ahora, que es la participación de Tolkien en la Primera Guerra Mundial, o la llamada también Gran Guerra, en donde va a ver cara a cara a la muerte, como dice el doctor Eduardo Segura, experto en Tolkien, y también donde va a forjar su filosofía a partir de la esperanza. La realidad es que Tolkien, este escritor, no tenía, a diferencia de la mayoría de los jóvenes en aquel momento, no quería realmente alistarse. Sabía que su aporte era en el punto de vista intelectual, punto de vista de la pluma, en la universidad. Que realmente en la guerra no podía hacer mucho, pero una cuestión de deber,
y de presión social, porque él también lo admite, por estos dos condicionantes se alista en el ejército inglés y parte unos meses después a lo que es hoy Francia. Parte a lo que es el frente occidental. Y ahí va a participar de uno de los combates más cruentos, no solo de la guerra, sino uno de los combates más cruentos de la historia de la humanidad, que se llama la Batalla del Somme. Entre ambos bandos, para que nos hagamos una idea, ¿no? Entre ambos bandos hubo más de 1 millón de muertos. Repito, más de 1 millón de muertos entre los dos bandos combatientes. Concretamente, hablando de Tolkien, él cae gravemente enfermo por la llamada fiebre de las trincheras, por lo cual va a ser trasladado de vuelta a Inglaterra para ser tratado, ¿no? Al despertar, Tolkien se encontraría con su segunda cruz. 2 de sus mejores amigos de la TCBS habían fallecido en la misma batalla en que había participado él. Entre ese millón de muertos se encontraban 2 de sus mejores amigos, 2 de los 4 miembros de su grupo. El restante que sobrevive a esa batalla, no a esa batalla, pero sobrevive a la guerra, va a quedar tan traumado por todo lo que vivió, que va a hacer desaparecer los sueños que tenía y se va a ir al campo, alejado de todos sus amigos y sus seres queridos, de todos esos sueños que tenía, como digo, ¿no? Tolkien durante 50 años no lo va a poder contactar porque no sabe dónde está. Luego de 50 años puede volver a intercambiar cartas con él, pero básicamente lo pierde también de por vida. Dice, por ejemplo, entonces Tolkien, en el prólogo del Señor de los Anillos. Bueno, esta es una imagen de lo que son las trincheras del Somme. Vemos ahí un soldado asomándose en medio de las trincheras, vemos un cuerpo caído, para que tengamos una idea también de la crueldad y lo cruento que era el escenario. Cuerpos por todos lados, como decía. Y Tolkien diría en el prólogo del Señor de los Anillos, en 1918, todos mis amigos, excepto uno, estaban muertos. Para que nos hagamos una idea de lo que significó esta guerra para Tolkien y para Gran Bretaña en general. La Universidad de Oxford tenía alrededor de 3.000 miembros antes de la guerra. Cuando termina la guerra quedaban solo 300 vivos. De 3.000 pasaron a ser 300. Literalmente, como dice el doctor Eduardo Segura, es una población diezmada por la guerra. Entonces, bueno, para que nos hagamos esa idea del impacto que tiene en Tolkien, ¿no? Es acá, perdón, vuelvo acá atrás, donde Tolkien, en este momento de oscuridad, de desesperación, donde él es tan importante la figura de su madre, como decía anteriormente, que no lo lleva a replantearse su fe. Yo creo que hay una cuestión humana, y también de un punto de vista sobrenatural, ¿no? Que cuando en los momentos de crisis, el ser humano es donde se plantea su fe, pero es donde se debilita y puede llegar a desaparecer la fe, o es donde se fortalece. Tolkien, debido a que tenía una fe tan firme por la muerte, una fe tan arraigada que había logrado imponer su madre, no imponer, sino convencer su madre, no pasa a fortalecer esta fe, como decíamos, ¿no? Es entonces que Tolkien hace acá su verdadera filosofía de la esperanza, en medio de la oscuridad, en medio de un mundo que se estaba descristianizando, en medio de un mundo en el que estaba surgiendo los existencialismos, los relativismos, el ateísmo, con toda su fuerza. En el momento en que hay un cambio radical de época, Tolkien fortalece su fe, va contracorriente. Como diría el experto en este tema, doctor Eduardo Segura, John Tolkien encontró una respuesta existencialista de otra índole, el que agradece la existencia. Supo bien que la muerte no es el final, que ésta no tiene la última palabra, que no hay que rendirse y que siempre, a pesar de la oscuridad, hay esperanza. Tolkien una cosa que lo va a explicar mucho mejor en estas citas, que voy a mostrar a continuación. Les pido por favor que leamos estas citas teniendo en cuenta el contexto en que Tolkien vivió, por las cosas que Tolkien pasó, lo cual lo hace mucho más poderoso su mensaje. Se diría, dice en El Señor de los Anillos, se diría que los protagonistas de las historias se encontraban de pronto en medio de una aventura y que casi siempre ya tenían los caminos trazados, como dice usted. Supongo que también ellos, como nosotros, tuvieron muchas veces la posibilidad de volverse atrás, solo que no la aprovecharon. Quizás, pues si la aprovecharan,
tampoco lo sabríamos, porque nadie se acordaría de ellos, porque solo se habla de los que continuaron hasta el fin. Dice, por ejemplo, en otra de las citas del Señor de los Anillos, es cierto que el mundo está colmado de peligros y que hay en él sitios lóbregos, pero también hay cosas hermosas. Y aunque en todas partes el amor está unido hoy a la aflicción, no por eso es menos poderoso. Qué profundo, ¿no? Leer estas dos frases, estas dos citas de alguien que había sufrido tanto. Yo les pido, por favor, que intentemos reflexionar sobre esto, viendo la vida de Tolkien y viendo lo que dice, lo que propone y lo que promueve, ¿no? Es acá donde Tolkien va a redoblar sus esfuerzos, va a redoblar las apuestas. Ya no era solo su objetivo alumbrar la opaca realidad de su alrededor a partir de sus escritos, sino también a través del mito y dar respuesta a numerosos interrogantes de la época a través del mito, de los cuentos de hadas, como dice él. Ya no es solo su sueño, sino también tiene que cumplir con el objetivo que se habían trazado sus amigos desde que habían fallecido. Ya no era solamente general, era un legado de él, sino también de su grupo de amigos. En un mundo en el donde vivimos, en el que todo es noble o corrupto, en el que no sabemos si algo es noble o corrupto, si es negro o blanco, ya que solo movemos un montón de grises, la Tierra Media de Tolkien, el mundo que ha creado Tolkien, ofrece todo lo contrario. Un mundo donde se refleja con mucha más claridad el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Para eso sirve un poco el mito tolkieniano, para ver con muchas mejores cosas en esos cuentos de hadas, ver mejor nuestro mundo. Es el objetivo de Tolkien. Y acá, donde busca Tolkien dar un mensaje profundo, y da un mensaje mucho más efectivo de lo que puede dar un ensayo teórico, por ejemplo, que en miles de páginas puede decir lo que en un cuento de hadas se quiere decir, se puede decir en una oración, en un párrafo. Por algo, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo recitaba parábolas, ¿no? Porque podían tener mucha más llegada e impacto en lo que lo escuchaban que toda una explicación de horas y horas, tal vez, ¿no? Muchas veces los llamados cuentos de hadas nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. Ese mundo secundario nos deja enseñanzas para actuar en el mundo primario. Como dice Chesterton, no nos ayudan a saber que existen los dragones, sino que nos enseñan que podemos vencerlos. Y bueno, dando pie con esta frase de Chesterton, vamos a presentar lo que es el gran término inventado, por decir así, por Tolkien, acuñado por Tolkien, que es la llamada eucatástrofe. Para definir eucatástrofe, vamos a ver antes qué significa su contrario, que es la catástrofe, ¿no? Que es un hecho trágico que rompe y derriba el rumbo de una historia que tenía otro trayecto totalmente distinto. Imaginémonos una tragedia griega, ¿no? Tiene una historia, un sentido que parece que va bien, inclusive la historia. Puede parecer que va a terminar bien, que hay un hecho trágico que la derrumba totalmente. Bueno, la catástrofe es todo lo contrario. Una historia que parece que va a terminar mal, hay un hecho providencial, y esto lo dice mismo Tolkien, un hecho providencial con mayúscula, que hace que termine bien, que nos llega a conmover, que nos llega a hacer saltar las lágrimas. Dice Tolkien que justamente esta capacidad que tiene para emocionarnos hasta las lágrimas es porque en realidad los cuentos de hadas tienen una pequeña muestra de la realidad, de la historia de la humanidad. Para poner un ejemplo, para quienes hayan leído los libros o visto las películas de Señor de los Anillos, vamos a remontarnos a la escena en la que Frodo cae en la tentación del anillo. En la parte final, cuando tenía el momento realmente en el que podía haber destruido el anillo, Frodo cede y no lo destruye, se pone el anillo, cae en la tentación. O sea, y encima, creyendo que no puede estar peor la situación, aparece Gollum, que le quita el anillo, le arranca un dedo y se apropia del anillo, ¿no? Entonces es un momento, cuando uno lee eso, es un momento de desesperación. Es un momento que dice, qué cosa peor puede pasar de lo que acaba de pasar. Realmente es terrible y parece que el mal va a triunfar. Una cosa que uno dice, no puede ser. Y ahí está el hecho providencial que mencionó Tolkien. Gollum, por una cosa u otra, se termina cayendo, se tropieza, se cae,
en lo que es el Monte del Destino, y desaparece para siempre junto con el anillo. En un acto inesperado, y menos todavía planeado, se provoca la victoria del bien, justo cuando instantes antes parecía que el mal... ¿Se escucha? Justo se interrumpió. Justo en este momento, con este ejemplo, espero que se haya entendido un poco en qué consiste la eucatástrofe de Tolkien. Y ahora vamos a ver cómo define el mismo Tolkien la eucatástrofe y cuáles son los ejemplos que da de Tolkien de la eucatástrofe para que nos hagamos una idea del sentido católico que ve Tolkien en los cuentos de hadas. Porque la eucatástrofe es una cosa esencial, dice Tolkien, de los verdaderos y los buenos cuentos de hadas. No. Dice Tolkien, el nacimiento de Cristo es la eucatástrofe de la historia del hombre. La resurrección es la eucatástrofe de la historia de la encarnación. Una historia que comienza y finaliza en gozo. Posee de manera preeminente la consistencia interna de la realidad. Nunca los hombres han deseado más comprobar que el contenido de una historia resulta cierto. Esto lo dice Tolkien en su ensayo sobre los cuentos de hadas. Entonces sigue diciendo, claro que esta, la resurrección de Cristo, es una historia excelsa y cierta. El arte se ha autentificado. Dios es el Señor de los ángeles y de los hombres, y de los elfos. La leyenda y la historia se han encontrado y fusionado, dice Tolkien. ¿Cómo ve Tolkien y hace de la historia de la humanidad un verdadero cuento de hadas? No solo un cuento de hadas, sino el cuento de hadas. Muchas veces tenemos en nuestro imaginativo que el cuento de hadas dice cosas falsas. Bueno, Tolkien busca tirar abajo este prejuicio que tenemos. No por ser un mundo secundario, lo que diga no pueda ser cierto. Eso es lo que dice Tolkien y lo que afirma. Entonces, en cierta forma es lo que dice Tolkien de la historia humana. La historia humana es un cuento, la historia de la salvación es un cuento, es el cuento, como decía antes. Con esto vamos a cerrar lo que es la llamada segunda cruz de Tolkien, que es la muerte de sus amigos, y cómo responde Tolkien a esto, que es con todo este mensaje lleno de esperanza, lleno de luz. Pasamos ahora a analizar lo que es la llamada Carta 43, que es lo que vamos a contar la historia de la Tercera Cruz, y la historia de Tolkien con su amada Edith, su esposa. Y acá está el gran secreto de Tolkien para sobrellevar todos estos momentos difíciles, estos momentos de sacrificio. Vamos a ver, los invito a leer esta carta que la escribe Tolkien muchos años después de las tres cruces mencionadas, pero la historia, cronológicamente hablando, tendría que ir segundo, no sé si se entiende, pero que por cuestiones de que me permite a mí hacer un buen cierre de este tema, lo he puesto en tercer lugar. Es una carta muy larga, en la que Tolkien hace toda una reflexión sobre el noviazgo, sobre el amor. Y en la parte final hace referencia a su historia con Edith. Esta es una carta que le escribe a su propio hijo. Qué lindo, ¿no? Cómo acá a su propio hijo le cuenta su historia con su madre. Los invito a leer esta carta, este fragmento de la carta, que realmente es hermoso. Espero que no se le haga tedioso, sino todo lo contrario, que atrapante, como me resultó a mí al momento de leerla. Dice Tolkien entonces, no, se me pasó una diapositiva. Mi propia historia es tan excepcional, tan errónea e imprudente en casi cada uno de sus puntos, que dificulta el consejo de la prudencia. Me enamoré de tu madre aproximadamente a los 18 años, de manera de todo genuina, como quedaba mostrado. De todas formas, tu madre era mayor que yo, y no era católica. Hecho del todo desafortunado, según mi opinión de mi tutor. Y fue, en cierto modo, muy desafortunado, y en cierto sentido, malo para mí. Estas cosas son absorbentes y agotadoras. Yo era un muchacho listo que se estaba esforzando para obtener una muy necesitada beca para Oxford. Las tensiones sumadas estuvieron a punto de producirme un peligroso quebrantamiento. Sigue diciendo después. Obtuve un resultado mediocre en los exámenes, y aunque, como me lo dijo después mi rector, debería haber conseguido una buena beca, solo logré por un pelo, una muy pobre en Exeter, de 60 Exeter, justo lo suficiente, junto con otra beca, del mismo monto que conseguí al abandonar la escuela, como para ingresar en la universidad.
ayudado por mi antiguo querido tutor, que es el padre Francis Morgan, que mencionaba anteriormente. Por supuesto, había un aspecto positivo, que el tutor no pudo percibir con igual facilidad. Yo era inteligente, pero no industrioso, y me concentraba con exclusión de otro propósito. Gran parte de mi fracaso fue consecuencia sencillamente de falta de trabajo, no de que estuviera enamorado. Sigue diciendo Tolkien. Por naturaleza más bien cobarde físicamente, pasé de ser un conejo despreciado de un equipo de segunda categoría de la facultad, para los que no saben está hablando de rugby, pasé a defender las insignias de la escuela en 2 temporadas. O sea, pasó de ser un tipo de poco, de un cuerpo chico, de no tenía una virtud natural para jugar al rugby, pasó a defender por esa sola motivación que significaba el amor, el enamoramiento, pasó a ser el jugador titular del equipo. Todo este tipo de cosas dice. Sin embargo, se planteó el problema. Tenía que elegir entre desobedecer y hacer sufrir a mi tutor o engañarlo, que había sido un padre para mí, más que la mayoría de los verdaderos padres, pero sin obligación alguna, o abandonar el asunto amoroso hasta que cumpliera 21 años. No lamento mi decisión, aunque fue muy duro para mi enamorada. Pero ello no fue culpa mía. Era perfectamente libre y ningún voto la unía a mí. Y no me habría quejado si se hubiera casado con otro, dice Tolkien, ¿no? Entonces, haciendo una síntesis, Tolkien, por el planteo que le hace su tío, su tutor, se ha obligado a perder todo contacto con su amada Edith. Él tiene 18 años, tiene que esperar hasta los 21 para poder volver a hablarle. No solo no verla, sino ni siquiera hablarle, no mandarle ni una sola carta. Tolkien, con profundo dolor, termina accediendo. Entonces sigue diciendo después Tolkien. Durante casi 3 años, no vi ni escribí a mi amada. Fue extraordinariamente difícil, doloroso y amargo, sobre todo al principio. Los efectos no fueron del todo buenos. Recaí en la locura y el ocio, y desperdicié gran parte del primer año pasado en la universidad. Pero creo que nada habría justificado el matrimonio sobre la base de un amor juvenil, y probablemente ninguna otra cosa habría fortalecido la voluntad lo bastante como para dar permanencia a un amor semejante, por genuino que fuera ese amor verdadero. La noche de mi 21º cumpleaños le escribí otra vez a tu madre, el 3 de enero de 1913. El 8 de enero volví a ella. Nos comprometimos y di noticia de ello a una asombrada familia. Y acá voy a hacer un paréntesis que Tolkien omite en la carta, que es que Tolkien, cuando le escribe ese 3 de enero a su amada Edith, recibe respuesta rápidamente de Edith, pero Edith le dice que está comprometida con otra persona. Eso es lo que le responde Edith, que ya tenía compromiso formal con otra persona para casarse. Y Tolkien, el 8 de enero, lo que hace es partir a la ciudad donde estaba Edith, la ve, habla con ella, no, sin buscar convencerla, y sin embargo la convence a Edith de volver con él. Ella rompe su compromiso y vuelve con Tolkien. Le llega incluso a confesar a Tolkien que ella se había comprometido con esta otra persona porque había dado por hecho que ya él no iba a volver a aparecer en su vida. Ya se había rendido en cierta forma. Sigue diciendo Tolkien. Luego, al año siguiente, estalló la guerra, la segunda cruz que mencionaba anteriormente, mientras tenía todavía por delante un año en la universidad. En aquellos días, los muchachos se ofrecían como voluntarios. De lo contrario, se los despreciaba públicamente. Esa era una situación desagradable, especialmente para un joven de mucha imaginación y escaso coraje físico. No había obtenido grado alguno, no tenía dinero, estaba comprometido. Soporté el vilipendio y al volverse explícita la sugerencia de mis parientes, veré y obtuve honores de primera clase en los exámenes finales de 1915. En julio de ese mismo año, fui empujado al ejército. La situación me resultó intolerable y me casé el 22 de marzo de 1916. Mayo me sorprendió cruzando el canal a tiempo para la carnicería del Somme. O sea, después de esto que está relatando acá, se va a producir la muerte de sus 2 mejores amigos, en la que va a ser la segunda cruz que mencionaba anteriormente. Y acá voy a pasar a leer una cosa que a mí me ha conmovido siempre, una cosa que no puedo parar de leer,
Y acá está el gran secreto de Tolkien. ¿Cómo hizo Tolkien para sobrellevar todas estas cosas? Bueno, lo va a decir en la siguiente cita. De la oscuridad de mi vida, tan frustrada, pongo delante de ti lo que hay en la tierra digno de ser amado, el bendito sacramento. En él hallarás el romance, la gloria, el honor, la fidelidad y el verdadero camino a todo lo que ames en la tierra. Y más todavía, la muerte, mediante la divina paradoja, esa que pone fin a la vida, exige el abandono de todo. Y sin embargo, mediante el gusto de aquello, por lo que solo puede mantenerse lo que se busca en las relaciones terrenas, amor, fidelidad o alegría, o captar la naturaleza de la realidad, de la eterna resistencia que desea el corazón de todos los hombres. Tolkien lo dice esto después de haber soportado las 3 cruces. ¿Cómo hizo él para soportar todo eso? Acá lo dice, el bendito sacramento. Su secreto es este. Un secreto que no es ningún secreto en realidad, pero que realmente es reconfortante. ¿Cómo alguien, habiendo sufrido lo que sufrió, le da este mensaje a su hijo? A mí me conmueve en lo personal. ¿Cómo alguien, habiendo tenido una vida tan dura, es capaz de decir estas cosas? Eso. No, la verdad me deja sin palabras en lo personal. Disculpen que haga este silencio, pero realmente es muy, muy fuerte. Vamos entonces ahora, después de haber analizado estas 3 cruces, a analizar la que sería el cuarto punto de esta charla, el último de los puntos, que es la presencia de la experiencia vital de Tolkien en el llamado Señor de los Anillos. Tolkien, básicamente, está escribiendo durante 12 años El Señor de los Anillos. Lo empieza a escribir en 1937, lo termina de escribir 12 años después. Y está durante otros 5 años revisándolo y corrigiéndolo. Se publica recién en 1954. Durante 17 años está escribiéndolo y corrigiéndolo. Es una obra a la que sin duda Tolkien le pone todo el corazón. Una historia en la cual se vería de forma completa su más profundo mensaje. ¿Y de qué se trata este libro, según el mismo Tolkien? Lo vamos a leer en la siguiente cita. El verdadero tema del Señor de los Anillos, para mí, se centra en algo mucho más permanente y difícil, la muerte y la inmortalidad. Y dice también en otra de sus cartas, es una obra que está escrita con la sangre de mi vida. Pensemos entonces lo siguiente. Estuvo durante 17 años escribiendo este libro, y trata justamente sobre la muerte y la inmortalidad. Siendo una persona que sufrió el repentino fallecimiento de muchos de sus seres queridos. Él mismo incluso estuvo en peligro de muerte, en peligro mortal, en las trincheras del Somme. O sea, como dice el doctor Segura, ha visto la muerte a los ojos. Así de literal, ¿no? Podemos decir entonces que la carga vital que tiene este libro no la tiene ninguno de los numerosos escritos de Tolkien. Reflexionamos ahora, para los que han leído la trilogía, o al menos visto las películas, en qué consiste la trama y cómo termina, el final feliz y el final tan profundo que tiene esta obra. Cómo los más pequeños logran hacer vencer al mal para siempre. Pensemos en las figuras de Aragorn, de Gandalf, de Frodo, de Bilbo, de Sam. Todos estos personajes que tienen una riqueza en sus figuras, que podemos sacar tantas enseñanzas, de lo cual se han escrito el libro entero y lo cual yo no voy a intentar profundizar porque eso, justamente ya me estoy extendiendo demasiado, así que no vamos a profundizar en eso. Pero esto les pido, por favor, que el Señor de los Anillos lo intentemos ver de esta forma, ¿no? Viendo lo que sufrió Tolkien, lo que vivió Tolkien, lo invito a ver de vuelta las películas, que es un mensaje que invita a la esperanza. En fin, personalmente, a mí me permitió ver todo con muchísima más profundidad, porque es al menos de forma parcial, una forma de entender un poquito más a Tolkien. Como frutilla de postre, ¿no? Para leer cuál es el sentido que tiene el Señor de los Anillos para Tolkien, vamos a leer esta cita, que es más que clara, y respondiendo a algunos problemas previos que tuvimos con las organizadoras antes de esta charla, sobre el planteo de si el Señor de los Anillos era una obra de New Age o si era una obra realmente católica, Tolkien la define así, a esta obra. El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica, de manera inconsciente al principio,
pero luego cobré conciencia de ello en la revisión. Entonces pensemos, una obra católica en la que Tolkien puso su vida, su sangre, como dice él, ¿cómo muestra el verdadero Tolkien? Tolkien en cierta forma desnuda su corazón, muestra lo que es y su mensaje después de haber sufrido lo que sufrió en este libro. Por eso también los invito, que es otro tema para otra conferencia, para otra charla, para otra reflexión, a cuál es el sentido del Señor de los Anillos, la profundidad que tiene. Pasamos ahora entonces, ya para ir terminando, a ver lo que son las conclusiones. La vida de Tolkien estuvo marcada por el sufrimiento, el sacrificio y la experiencia cercana de la muerte en numerosos seres queridos. A contracorriente del mundo que aceleraba su proceso de descristianización, con el escritor ocurrió todo lo contrario. Fortaleció su fe y se transformó en un faro para sus cercanos. Así convirtió a su amada Edith al catolicismo y también al reconocido C.S. Lewis al cristianismo. El autor de las Crónicas de Narnia, para los que lo conocen, fue convertido al cristianismo por Tolkien. Estuvimos hablando de 3 cruces, pero podemos ver que no solo tuvo un sentido de dolor y de momentos terribles, sino también Tolkien lo transformó en una posibilidad aprovechada para redimirse, en un completo sentido cristiano del término. Hizo de todo lo que padeció una motivación o una infranqueable fortaleza andante para fortalecer su camino de grandeza. Hizo un llamado abierto a la esperanza. Su mensaje es que, a pesar de la oscuridad reinante, siempre se puede hacer algo para construir un mundo mejor. De que nunca, mientras vivamos, vamos a estar en una guerra perdida o en una misión imposible. Nunca vamos a estar en eso. Siempre se puede hacer algo. Nos invita a ver a la muerte a través de una mirada sobrenatural. De que esta no tiene la última palabra, sino que es solo un paso. A no ir de la reflexión de este tema, sino a abrazar la realidad tal como es, de manera completa. A que, a partir de lo que pensemos de la muerte, definamos cómo vamos a vivir, haciendo de esto una verdadera paradoja. Y los invito también acá a leer más de Tolkien y sobre Tolkien. Realmente hay mucho aún por descubrir de este maravilloso mundo. Y en lo personal, siendo alguien muy poco capacitado realmente para dar esta charla o hablar de estos temas, pero que he visto una pequeña parte de la luz que arroja y que puede seguir arrojando los libros de la Tierra Media, he visto la responsabilidad de seguir intentando propagar este legado. Para terminar, voy a mostrar una última frase. Les he cansado de frases, pero bueno. Una última frase les quiero mostrar, que dice Tolkien así. Hay un sitio llamado cielo, donde lo bueno e inacabado aquí se completa, y donde las historias no escritas y las esperanzas no satisfechas se continúan. Puede que riamos juntos todavía. Esto se lo dice a uno de sus hijos, a Christopher, cuando está en la Segunda Guerra Mundial, su hijo Christopher. O sea, habiendo sufrido mucho estando él en la guerra, ve cómo su hijo parte a la Segunda Guerra Mundial, y bueno, le dice esto en una de sus cartas. Un sitio llamado cielo, donde lo bueno e inacabado aquí se completa, donde las historias no escritas y las esperanzas no satisfechas se continúan. Puede que riamos juntos todavía. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Espero no haberlo hecho muy tedioso y que les haya gustado y que bueno, al menos sirva de disparador, ¿no? Para estudiar este tema. Realmente es una charla sobre todo introductoria, yo creo, pero que puede ayudarnos a meternos un poco en lo que es Tolkien y en la verdadera profundidad de Tolkien. Es mucho más que una historia bonita, que un mundo fascinante, sino que también es un mensaje profundísimo que nos puede ayudar muchísimo para nuestra vida cristiana.